Buenas tardes, vamos a presentarles un caso de discriminación por parte del Colegio Benavente en Puebla a un alumno con TDAH. El pasado 24 de septiembre de 2014 se recibió por escrito en el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación una queja en contra del Colegio Benavente por discriminar a un adolescente por sufrir TDAH, negándole la posibilidad de reinscripción a la institución para continuar con su educación secundaria, atentando así contra su derecho a la educación. El director del colegio alegó que no atentaron en contra del artículo tercero de constitucional debido a que le permitieron al afectado terminar el ciclo escolar 2013-2014. El padre argumentó que se incumplió el contrato, ya que el contrato que se había firmado con la institución era por 3 años y no solo un ciclo escolar. El padre presentó evidencia que demuestra la injusta expulsión de su hijo, como la detección del trastorno mental de su hijo y el correcto tratamiento que lleva de la mano de especialistas, así como la constancia de no adeudo de las colegiaturas con la institución. El director argumentó que la expulsión del menor fue debido a un acuerdo entre el Comité de Padres de Familia y el alumnado con el fin de garantizar una buena convivencia en la institución. En la parte legal, el artículo primero de la Constitución mexicana dice que todos los mexicanos gozan de derechos humanos y no deben ser discriminados. Artículo segundo y 24, sección 2, inciso C de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dice que las escuelas están obligadas a atender las necesidades de los alumnos y demás personas con discapacidad, ayudando a su lenguaje y necesidades para poder desarrollarse. El artículo 57, fracciones 2, 10, 12 y 16 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligatoriedad del Estado en garantizar el acceso y la permanencia en la educación básica de todo aquel adolescente, aún mediante la implementación de medidas orientadas hacia el fin y mediante la resolución pacífica de conflictos, generando los protocolos de actuación necesarios ante situaciones de acoso o violencia, en coadyuvancia con todos los actores del entorno escolar. Artículo 3, fracción 2, párrafo 1, artículo 22, párrafo 9 y artículo 83 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Se deben cumplir con ajustes razonables para las personas con discapacidad. Acuerdo de la Secretaría de Educación Pública número 98 establece que la organización y funcionamiento de las escuelas de educación secundaria prohíbe en principio la expulsión definitiva. Artículo 2, fracción 2 y artículo 9 de la Ley General para la Inclusión para las Personas con Discapacidad. Se deberán realizar ajustes razonables que no afecten el desarrollo de las demás personas. Por último, artículo 9, fracciones 1, 19, 22 y 12 ter de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación vigente señala como la discriminación: 1. Impedir el acceso o la permanencia a la educación pública o privada, así como a becas e incentivos en los centros educativos. 19. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo integral, especialmente de las niñas y los niños, con base al interés superior de la niñez. 12. Impedir el acceso a cualquier servicio público en situación privada que preste servicios en público. Por último, 22. La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Gracias. El artículo 83 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación establece diferentes medidas administrativas para prevenir y eliminar la discriminación, las que incluyen impartir cursos o talleres que promuevan el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades, colocar carteles en establecimientos, asociaciones o instituciones indicando si se han llevado a cabo actos discriminatorios o si se fomenta la igualdad y no discriminación, tener personal del Consejo presente para promover y verificar la adopción de medidas a favor de la igualdad de oportunidades y la eliminación de cualquier forma de discriminación, difundir públicamente la resolución en el órgano de difusión del Consejo, publicar o difundir una síntesis de la resolución en medios impresos o electrónicos de comunicación. Como conclusiones, se sabe que el adolescente fue víctima de discriminación y violación a sus derechos humanos, ya que se le restringió y negó la prestación del servicio educativo por parte del Colegio Benavente debido a su discapacidad. La segregación educativa y la victimización social del adolescente se sustentaron en la imposición de un criterio de exclusión que la prestadora de servicios educativos consideró que podía abstenerse a la conducta del estudiante, dicha conducta vinculada con el hecho de tener una discapacidad. Por lo tanto, la institución tuvo la obligación de implementar los ajustes razonables para que el estudiante recibiera una educación digna y conforme a su discapacidad.
Por lo anterior, se dará vista de la presente resolución por disposición a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, conforme al marco de atribuciones atinente a las normativas que señalan para que se tomen las medidas conducentes al respecto de la siguiente resolución. Y bueno, hablando sobre la resolución del caso, las medidas administrativas que se tomaron fue que el personal del colegio deberá asistir a un curso de sensibilización sobre prevención social de las violencias en el enfoque antidiscriminatorio. El apoderado o representante legal del colegio se asegurará que el personal de dicha institución coloque carteles respecto al derecho a la no discriminación. Y finalmente el CONAPRED pondrá en su página la versión pública por resolución de este caso. Y sobre las medidas de reparación, se necesita una disculpa por escrito del adolescente agraviado, de la persona propietaria y o apoderado legal del colegio. El apoderado legal del colegio deberá hacer una circular que transmitirá al personal docente y administrativo del mismo, donde se comprometan a evitar futuros casos de discriminación. El colegio deberá restituir 55.813 pesos al agraviado y al peticionario. Y finalmente el padre de familia deberá presentar ante el consejo una constancia médica que muestre que el adolescente está en proceso de terapia o que acudirá a una.